Bueno, dejamos la Gran Vía, nos quedamos en la Gran Vía. ¿Esto cómo es? Bueno, porque dejamos ese tema de la Gran Vía, pero nosotros estamos en Gran Vía. ¿Qué? No puede ser de otra manera. Enrique Ostale, buenas tardes. Muy buenas. Nuestro biólogo de cabecera. Teníamos una imagen, pero no están disponibles en este momento, la emitimos ayer. ¿Tú sabías que los tiburones eran capaces de ayudar a un espécimen o a una especie que no fuera la suya y la salvara y todo esto? No, vamos, saberlo, haberlo visto y eso no. Sí había leído libros de que hay estudios de comportamiento de los peces para ver pues, la memoria que tienen o si se aprenden, y hay muchas curiosidades. No sé si algún día podemos venir, pero hay curiosidades como peces que viven en las pozas intermareales. Ellos viven dentro de esas pozas y claro, cuando alguien va a intentar comérselo o lo que sea, saltan a otra poza y en principio hay estudios que se saben que las pozas y la distribución para ir saltando de una en otra. Y que no les pillen. Y que intentan no pillarles. Por ejemplo, de lo que es la memoria que tiene un pez, o sea que es un tema... No sé si podremos hablar algo del programa, pero ayer nos mostró Carlos Coronado un vídeo que había rescatado donde un tiburón perseguía a una tortuga hasta que se la mete en la boca. Y claro, ¿qué piensa el barquito que está al lado, no? Grabando. Bueno, pues piensa que se la va a tragar. Todo estaba claro, un tiburón y el otro la tortuguita. Que no, que la acercó al barco porque por lo visto tenía problemas para nadar. Sí. Y la acercó, le empujaba para subirla en el barco con idea de que la rescataran. Y la rescataron y se fue el tiburón. Súper interesante. Me quedé un poco pillada porque digo, hombre, si son tiburones y son las señoras del mar, ¿esto cómo es? Sí. Esto ocurre, ¿no? Pues sí, además de lo curioso también, ahora que estamos hablando, es otra especie, por ejemplo, no es que sea un tiburón de su misma especie, sino es otra especie totalmente distinta, que intenta ayudarle adrede, o sea, que ha ido, y también la relación que obviamente tiene que conocer al humano, ¿no? Porque si le está acercando a ellos, a los humanos, sabe que los humanos, hay algunos que son buena gente, otros mala gente, y este dice, vamos a ver si está... Ese tenía un microchip, ese tiburón que está pillado. La verdad que es súper curioso. ¿Y qué pasa con las orcas en el estrecho? Pues no sé, he estado, a ver, lo que estaba hablando ahora con nuestro compañero Carlos, que está, como él va mucho con velero y eso sí que estaba muy pendiente. Tenemos el vídeo, mira, atento al vídeo, claro. Me gusta que lo veas. No sé dónde, bueno, aquí, ahí lo tienes. ¿Ves? Va detrás de la tortuga, uno piensa, el que está en el barco piensa, pues nada, que se la va a comer, que se la traga, ¿no? La quiere... bueno, hemos cogido justo el final. Porque ahí se la pone cerca y ya el miembro de la tripulación la coge. A ver si ahora podemos... bueno, vale, que está en otro... Bueno, imagino que a lo largo del programa tenemos ocasión. Las señoras estas están asustando a todos los barquitos, a todos los pescadores, a todos los paseantes marítimos. ¿Esto qué es? ¿Están revolucionadas? ¿Le estamos quitando la comida? ¿Cómo nos ven? Pues no sé, yo he escuchado teorías de, como estaba comentando Carlos, que había estado leyendo, no sé si en la prensa o alguna noticia que le había llegado, que había una teoría de que a una orca o unos pescadores o alguien le había hecho daño y había aprendido a molestar, digamos, a los barcos. Para que no podría ser una ocurrir. teoría. O sea, que también tiene periodo de aprendizaje en el comportamiento. Sí. No, la orca además que son súper inteligentes. O también la teoría de un compañero nuestro, bueno, José Carlos, que es el director del grupo, con varios compañeros que trabajan con cetación en el estrecho, están en un grupo de expertos que se creó, un comité, para intentar evitar el problema, cuando empezó este problema, y me comentó, charlando algo así, que se hablaba de la teoría que podían estar enseñándole las orcas grandes, usar los veleros, que van, porque además solamente son veleros, que van más despacio, entonces que le estaban enseñando a los pequeños, a las orcas más jóvenes, a cazar atunes. Era una manera, ellos creían, tenían esa hipótesis, que porque habían visto varios vídeos de la gente grabando y había muchos casos que eran pequeños, juveniles, que después estaban tranquilos, después había alrededor individuos adultos, pero en manera tranquila, o sea que no estaban estresadas, entonces podía ser una teoría. Lo rodean y tal, pero nunca llegan a hacer de que ellos nada. Lo usasen para clases enseñarles. particulares, nosotros mandamos a los niños a clase de baile y ellos los mandan a ver cómo cazar atunes. Bueno, claro, cada uno sus necesidades. Vale, eso también es verdad, ellos no van a hablar allí, no van a hablar inglés con las otras especies. Bueno, ¿de qué hablamos hoy además de esto? Pues he pensado hablar de un artículo que hemos publicado hace muy poco, ahora en abril, en una revista, la verdad que es muy interesante. El investigador principal en este caso ha sido José Carlos, y bueno, yo tuve la oportunidad de echarle una mano y traigo un poco los resultados, porque además es un problema que vamos a tener en Ceuta.
En su momento hemos visto, ahora iremos imágenes, que hemos hablado muchas veces que hemos visto que tenemos por un lado la lapa, una especie en peligro crítico de extinción, catalogada como el lince ibérico, que tiene que tener una normativa y una legislación el tratar con ella, pero después hemos visto que encima que tenemos el problema que se asienta o le viene muy bien asentarse en puertos y infraestructuras ¿Qué portuarias. le gustan los rejillos de la gasolina y del gasoil? Claro, lo aguantan, lo aguantan. Eso también hay otro estudio que hemos Que hecho lo al demuestra, respecto. ¿no? Claro, hay zonas, por ejemplo, como en Ceuta, el interior del puerto pesquero, que no sobreviven allí. La contaminación es más alta de lo que ellas pueden aguantar, pero sí aguantan por la zona del parque marítimo o la torre donde estaba antes la Guardia Civil. Entonces, están estresadas comparadas con otros individuos que viven fuera, pero lo aguantan. Tus niveles de estrés Es aquello son de que te suficientes. compras una casa muy bonita en el centro de la ciudad, debajo tienes 3 bares, pero como te gusta tu casa, pues el ruido lo soportas. Por ejemplo, nosotros en nuestro caso cuando dormimos, llega un momento que al principio no te adaptas. Tú dices, bueno, lo aguanto ese estrés, lo puedo llegar a aguantar. Pues esto un poco igual y esos fueron los resultados. Pero traes datos, vamos a verlos. Sí, Venga, vamos a hablar de... Bueno, está todo por estudiar, se sabe muy poco, pero bueno, se ha avanzado también mucho, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mar, quiero decir. sí. Claro, después ya vamos a problemas concretos, por ejemplo en este caso no estamos viendo un problema, es decir, estamos viendo que hay infraestructuras portuarias que obviamente llegará un momento que se tendrán que arreglar, es decir, el muelle España, los diques, llegará un momento que se habrá que arreglarlo, pero estás teniendo un lince ibérico teóricamente allí viviendo, entonces habrá que llegar a una manera ¿Cómo lo haces, cómo no? lo ¿Cómo sacamos, ¿no? salvas? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues este es el censo que alguna vez hemos hablado de Ceuta, del tema de las lapas, y vimos que dentro del puerto Que no ves que me tenemos, sí, esas son las densidades, y tenemos muchos individuos de esta especie dentro del puerto. Está en el puerto, bueno, salvando a esta que está en Benzú, ¿no? ¿O cómo va esto? El Monte Hacho, Monte Hacho, a la ¿verdad? derecha. Que está al revés. Salvando esas... Esos acantilados, que al final, una de las cosas que también hemos demostrado varias veces, que la presión de la gente ya lo evitan, y las poblaciones más importantes están en zonas en las que no hay Movimiento. acceso. Entonces, el puerto es una zona sin acceso, los acantilados de la fíjate, Sirena son zonas son mucho difíciles más de amplias acceso. que en cualquier otro sitio. Entonces, Vale. Entonces, estos son los lugares donde se encuentran. claro, y nos plantea un problema a ¿Cuál nivel de restaurar o reconstruir un muelle, o los muelles al final, el helipuerto llegará un momento porque tendrá que hacer reparaciones de la zona. Claro. Entonces, tuvimos la oportunidad, en la siguiente imagen vemos como Vamos a la siguiente. tuvimos la oportunidad de trabajar en Puerto Banús, ¿vale? Este es el trabajo, ya lo hemos publicado, por eso también puedo traer un poco los resultados en esta revista, en Frontier, y nos centramos en Puerto Banús, ¿vale? Allí están barajando la opción, a lo mejor, de recrecer el puerto deportivo, pero tienen algunos individuos de esta especie y, claro, obviamente saben que No en pueden. el futuro, si lo van a hacer, necesitarán hacer una evaluación de impacto. Entonces, de hecho, la legislación actual no permite el traslado de individuos de esta O especie. sea, no podéis cogerlo de allí. No y podemos ya está. cogerlo porque los resultados previos han sido siempre muy malos, siempre había mucha mortalidad. Pero a nivel científico solamente el ministerio solamente permite trabajar con ellos a nivel científico. Entonces hemos empezado estos estudios para ver y ir desarrollando una metodología que sea lo menos dañina posible. ¿Y la habéis ¿vale? encontrado? Estamos contentos con los resultados, pero bueno, obviamente no hay un 100% de supervivencia, siempre... Hombre, en líneas es muy rectas, como lo difícil. ponéis, no coincide con nosotros, pero bueno, sí que está en toda la costa, donde me imagino que también habrá más individuos por ahí aparcados. Claro. Bueno, pues vamos a la Entonces, siguiente. nos vemos con ese problema. Entonces, en este caso, fuimos al muelle y lo que hicimos un experimento de, bueno, pues como estamos de prueba, vamos a coger unos cuantos individuos de una zona, los llevamos a otra, ya algunos iremos viéndolo poco a poco, pero a algunos les pondremos unas aulas de seguridad, a otros no. Entonces, para ir comparando y ver la evolución según una metodología, según otra metodología. Algunos se perderán en el camino, pero por lo menos intentar que no se pierdan todos, ¿no? Claro, no, y sobre todo la idea es sacar una metodología que en el futuro sea válida para que sea cualquier- válida y que llegue un momento a lo mejor lo hará una empresa, es decir, la autoridad portuaria de no sé dónde contrata una empresa, pero claro, todavía la metodología no. ¿Estáis en no el se sabe. principio, a mitad del estudio? ¿Cómo lo lleváis? Este está cerrado Cerrado completamente. con unos resultados. Ahora están trabajando José Carlos en Tarifa
pero también está sacando otro tipo de especies que están protegidas, como coral naranja y la címbula, que es otro tipo de lapa. Y nosotros aquí en Ceuta el año pasado también tuvimos que hacerla. No hemos sacado los resultados, llevamos un año de seguimiento y las obras que hubo en Juan 23 el año pasado, en las planadas donde tenemos los voladores y los bonitos, la playa que han hecho también en donde el cementerio, Sí. pues había algunos individuos y para hacer esa playa y para recrecer la playa y para mejorar lo de los diques, porque con el temporal que hubo en Semana Santa se lo llevó todo por delante, pues tuvimos que sacarla. Entonces nosotros aquí en Ceuta también hemos hecho un experimento y la llevamos allí a los acantilados de la Sirena, que es una de las zonas más restringidas. Bueno, vamos Pero a... estos resultados son de Marbella, ¿vale? Que es el primer trabajo Sí, que bueno, hemos hecho y el que hemos publicado. Claro, pero bueno, que van a valer, los datos van a valer Sí, luego para no, todo. obviamente, o sea, obviamente. De hecho, hombre. esa metodología, esos puntos fuertes que ahora iremos viendo, es lo que usamos aquí en Ceuta para intentar que la mortalidad no fuese alta. ¿Pasamos a ¿Vale? la siguiente entonces? Sí. Pasamos a la siguiente. ¿Qué pasa ahí? Vale, este es el puerto y lo que hicimos fue una zona, la zona, digamos, más de la punta del dique, fue donde cogimos los individuos para hacer las pruebas y los fuimos llevando a distintas zonas. Todo lo al otro marcado lado, en amarillo, ¿no? A la zona amarilla. En la zona amarilla había sí, algunas que pusimos jaula, como veremos ahora, otras sin jaula, y además también lo que hicimos fue hacerle seguimiento, como veremos ahora, de otros individuos que ya estaban allí. Es decir, nosotros comparamos lo que hemos trasladado con los que ya viven allí que no hemos tocado, para ver si ahí la mortalidad se mantiene o no, porque obviamente también en el medio natural se mueren los... Esto cambia mucho, ¿no? Eso no es lo mismo que cambiarte de casa. Claro, Esta es otra película. claro, el estrés es fuerte, claro. Es otra película. Bueno, vamos a la siguiente. En esas zonas, a esas zonas habéis hecho el traslado y habéis visto qué cosas. Y este caso, esta la he traído porque, bueno, eran diques de estos de tetrápodos, de bloques de hormigón, como iremos viendo y como se ve aquí. Y obviamente sabíamos que teníamos que ubicarlas en esas franjas, como hemos hablado alguna vez, del intermareal. Sube y baja Solo la ahí, marea. porque lo de arriba corre peligro, lo de abajo también. Tiene que tener su hábitat. Su hábitat es esas líneas. Entonces, no lo puedes poner ni más cuando la traslades, ni un poco más arriba del intermareal, ni un poco más abajo. ¿Vale? Madre mía, un poco esa es la franja de trabajo, digamos. Y ya veo alguna incrustada ahí, ¿no? O sea, Claro, ahí estamos viendo algunas de lo que las flechas son individuos de Tú le llamas individuos. Yo tengo que acostumbrarme todavía a llamarle de esa manera. Vamos a la siguiente. Es difícil de concretarlo todo. Hablamos de tamaño. Claro, entonces antes de empezar cogimos con resina epoxi, que es el material este, y las numeramos. Entonces identificamos cuáles iban a ser las que íbamos a trasladar y después le hicimos un seguimiento. Aparte de tallarlas, le hicimos fotografías para ver cómo evolucionaba en los años siguientes. ¿Han Un poco un trabajo previo. ¿Vale? Antes de hacer el traslado. ¿Es la misma? No. No, son fotos distintas. Una por el ver calibre, que es un trabajo que tuvimos que hacer y apuntar números, fotografías y tallas. Cómo empezaba y cómo ha ido evolucionando. ¿Y no desaparecen al año siguiente? ¿Están las mismas en el mismo sitio, crecidas o no? Sí, algunas claro, se perderá, ¿no? ¿O no? Claro, como veremos, algunas se mueren y otras pues sobreviven y siguen, también se mueven. En este caso, este tipo de escolleras es muy difícil que se muevan de un sitio a otro. Claro. Aquí en La Sirena, que hemos llevado las que hicimos aquí en Ceuta, como es una roca lisa y grande, pues hay alguna que la pusimos y empezó aquí al final de la mesa, ¿sabes? Entonces te vuelves un poco loco, ¿sabes? El seguimiento es la locura. Ahora hay que buscarla. Sí. Vamos a la siguiente, para saber que es la misma, porque eso de verle la cara en los ojos no ayuda. Bueno, ¿y esto qué es? Total. Aquí está, esto es la foto que pusimos en el artículo, que claro, hemos empezado un poco desde cero. De hecho, al inicio la empresa del puerto nos dijo, contactamos con unos ingenieros, traemos unas brocas especiales de punta de diamante para romper la roca, ponemos un camión, y eso fue el primer intento, pero aún mismo que se tardaba muchísimo. ¿Ves la foto de arriba, la número 1? Vamos, que no. Inviable. Inviable. En la foto número 2, que es chiquitita, se ve ahí como tenían que enganchar en el hormigón la broca. Y claro, también una cosa, digo, bueno, vale, esto aquí puede funcionar porque tenemos un camión arriba, pero hay muchos no todas diques. las zonas. Claro, todas las escolleras no tienen la opción de poner un camión. O sea que esa metodología iba a ser un poco complicada, a medias, e inviable. Y la foto 3 te indica tamaño, la 4 también, ¿no? Sí, era como un poco explicando la metodología, ¿no? Que se siguió. Las 5 que estáis ahí, ¿qué? Y las 5 es como el plan B que al final hemos desarrollado. Al final, como alguna vez hemos visto, y ahora veremos en el vídeo,
empezamos a ver que teníamos un problema. El plan A del camión lo teníamos que desechar. Así que empezamos a darle vuelta y vimos que el momento de, como ya hemos visto en un vídeo, y de hecho lo traigo hoy también, las lapas se mueven, aunque normalmente no las vemos. Poquito, pero se mueven. Se mueven. Bueno, no nos fijamos nosotros. Claro, nosotros no las solemos ver porque cuando baja la marea ellas están quietas. Y cuando sube la marea nosotros no nos metemos. Vosotros sí lo sabéis porque lo tenéis totalmente localizadas, que ahí está desde las 5 diría yo que hasta las 10 está todo más menos, ¿no? Más sí, menos localizado. Son las metodologías. Entonces, la primera metodología, como veremos, era cuando empezaban a moverse con un pequeño cuchillo como de mantequilla con la punta sin punta, pues aprovechar que el momento que ellas se están moviendo y que están menos adheridas y sacarlas. Vale. Eso fue un proceso que fuimos aprendiendo de cómo sacarlas para no hacerle daño. Están adheridas ahí, si las arrancas tienen, bueno, claro. Entonces tiene su... Y después también empezamos a tener problemas de que en agosto el permiso era solamente hasta agosto. ¿Por qué? Porque es la época que empieza la especie a reproducirse, lo cual significa como a madurar las gónadas, a prepararse para la reproducción de otoño. Entonces, claro, esos individuos están gastando energía en la reproducción, en hacer los gametos. Entonces es un mal momento para estresarla y... ¿Sabes? Porque ya de por sí está gastando energía en esa parte de la reproducción. Entonces nuestros permisos eran hasta agosto. Entonces llega un momento que tienes prisa, porque claro, las lapas se mueven, ¿vale? Pero no se mueven todos los días, se mueven según unas condiciones meteorológicas, se mueven... 24 por 365 días observar, 24 horas por 365 días observándola para saber exactamente cómo lo hacen. Claro. Bueno, vamos a la siguiente. El siguiente el vídeo, creo. El siguiente es el vídeo, pues venga, vamos al vídeo entonces. Vamos a... De hecho, este documental se grabó aquí en Ceuta, el que vamos a ver ahora, el cachito este. Bueno, qué colores, por Dios. Es el puerto de Ceuta, antes, ahora está todo lleno de revueltas. Aunque parecen no moverse del sitio, acelerando la imagen podemos apreciar cómo al subir la marea realizan una serie de movimientos para limpiar sus branquias y a continuación comienzan a desplazarse por la superficie de las rocas. Las lapas son herbívoros que pastorean la capa de algas microscópicas que forman una fina lámina sobre las rocas. Se alimentan siguiendo unas rutas determinadas, acabando siempre en un mismo sitio que se denomina huella. Cada animal posee su propia huella que va formando a lo largo de toda su vida y en la cual encaja perfectamente. Si no lograse alcanzar su lugar cuando baja de nuevo la marea, tendría serios problemas de deshidratación durante las largas horas de sol. Es alucinante. O sea, se mueven, buscan su alimento, se oxigenan o lo que tengan que hacer y vuelven a su huella, vuelven a su sitio. Efectivamente. Se incorporan a su lugar de origen. ¿Por qué? Qué inteligencia. Porque, claro, es que la metodología, la evolución, hasta llegar a ese punto, dice, tío, que la verdadera naturaleza es... ¿Qué pasa? Cuando baja la marea, ellos están sufriendo el sol, son vulnerables porque pueden atacarle. Entonces lo que hacen es irse a esa huella y mantienen agua dentro de ellas, esperando a que suba otra vez la marea y puedan otra vez respirar. Ellas sacan el oxígeno del agua. Entonces, al bajar la marea se quedarían sin agua. Oye, que cuando la vemos ahí pegada parece que es una... Pero, madre mía, qué maravilla la naturaleza, ¿no? Qué maravilla. Sí. Y a mí lo que más me alucina es cuando hay un temporal. Que tú estás allí viendo a lo mejor los acantilados allí donde está el desnarigado, las olas allí pegando. ¿Y ellas dando qué de hacen? aguantar. ¿Aguantan? ¿Aguantan? Porque para el día siguiente, cuando están allí todas. No se ha ido ninguna ni con el levante. O sea que para aguantar eso, la evolución es... Pero fíjate que es muy curioso que se vayan del sitio huyendo del sol, de la temperatura, de lo que sea, porque no es la suya, pero que vuelvan. Además vuelven lentamente, ¿no? Porque no son seres rápidos, ¿o sí? No, claro, eso tiene sus horas de marea alta, sus 3 horas o lo que necesiten, van, comen y vuelven otra vez. Y lo que comentaba también antes, no todos los días lo hacen, un poco como las serpientes, que comen un día y pueden estar muchos días sin comer, o el tema de los reptiles y eso. Pues esto también, si ellos a lo mejor comen un día, pues estar varios días sin comer, porque también son más vulnerables cuando están moviéndose, cuando están quietas allí, eso es imposible de atacar. Entonces nosotros nos dimos cuenta y aprovechábamos ese momento. Cuando empezaban a moverse, es cuando íbamos con el cuchillo
Bueno, con el cuchillo que he Bueno, comentado con y la el untador. levantábamos. Con el untador, para que la Con gente el sepa untador. que no hay cuchillo, no hay punta. Bueno, un cuchillo de mantequilla. Que no hay punta, que no hay Tecnología punta. Que no hay- esto, ¿sabes? Bueno, en la mejor de las tecnologías, yo creo, ¿no? Igual buscáis una pinza que os ayude a eso y no existe, ¿no? Nosotros al final acabamos en el bazar. Que es donde hay que acabar, que es donde hay que Y al acabar. final compramos todo allí. Bueno, la verdad es que es una maravilla de la naturaleza. Bueno, es que la naturaleza es una maravilla, ¿no? Pues mira, por ejemplo, este es el momento en el que se mueven, se irán a buscar lo que sea, pero luego regresan a su huella. ¿Tenemos más que ver? Sí, Vamos entonces al ahora siguiente. ¿Esto empezamos y como nos vimos el problema, decidimos hacer la metodología que os he comentado, ¿no? La A, digamos, cuando aprovecha que se estaban moviendo para atacarla. Que poco a poco fuimos también como aprendiendo y como veremos los resultados del primer año no son los mismos de los resultados Claro, del segundo año. lógicamente, la experiencia, Y empezamos a ver que es mejor, obviamente, había cosas que eran obvias, atacarle por la parte de atrás, que no tiene la cabeza. Nos dimos cuenta que había que hacer una palanca para que la presionar, la fuerza fuese al suelo y Claro. al levantar el cuchillo, ¿sabes? Entonces, bueno, vas cogiendo práctica y ves, por ejemplo, vemos este individuo que está perfecto. Ese lo acabamos de sacar y... Gracias, muchas gracias, porque eso de ver la cabeza, cuando están adheridas, yo no sé cómo la descubre, pero bueno. Es la forma de la concha. La concha tiene... Al final llega un momento que hay un pico, el lumbo. Esa es la cabeza, ¿no? Esa es lo que te indica la parte de atrás. Ah, vale, Depende de la especie de la lapa, lo tienen para un lado u otro y según el piquito ese de la terminación de la concha, y en este caso sabíamos por dónde está la cabeza Pues y es dónde está la parte de atrás. Es muy grande, pues nos parece que va Sí, a ser sí, sí. una cosita muy pequeña lo que tiene dentro y no, es un... Claro, ese es el pie, toda su superficie, eso es lo que está en el centro, digamos, es el pie que se llama como de un caracol. Pero claro, el caracol está alargado, ha evolucionado para adherirse ahí y no... Entonces toda esa Todo, fuerza, casi porque toda su tiene- superficie es casi pie toda para la hacer tiene el ocupada. vacío y engancharse. Vale, vamos a la ¿Vale? siguiente. Entonces esa es la metodología A, cuando todo iba bien. Pero claro, nos damos cuenta que llegaba un momento que no nos daba tiempo a terminar en el plazo que os comentaba antes de agosto. Entonces ya empieza el estrés. El estrés es decir, no nos da tiempo, no ¿Y qué podemos esperar hacéis? un año. Y se nos ocurrió, obviamente, sí, probando, como vemos en la imagen, con la parte izquierda, con una rotaflex, cortábamos un cuadrado alrededor de la lapa y después con un martillo percutor movíamos y iban saliendo las lascas. Entonces, como vemos aquí a la derecha, vemos al final se desprende lo que es el sustrato. Qué trabajazo, ¿no? Es que No había otra manera. Claro, sobre todo en ese momento, la mejor opción es la primera. Pero claro, cuando llega un momento, imagínate que en el puerto de Ceuta tienes que mover, si tú tienes que mover el puerto de Ceuta, imagínate que van a hacer una obra en el helipuerto, allí hay Mucho tiempo. un chorro, ¿sabes? Tú lo tienes en la mente, lo del aeropuerto, espero que tarde, para que no tengáis que moverlo todo Claro. a bullo y corriendo. Bueno, Y entonces, bueno, con esta metodología vimos que también estamos probando y que funcionaba. Después las metemos en bolsas con agua y fría y ya como empiezan a relajarse y sueltan el cachito, ese cacho de roca, por ejemplo, que están enganchados, adherido, claro. desde el susto, están ahí enganchados y en vez de ponerte tú a quitarlo, la metemos Se en suelta agua, sola. ya llega un momento que se relaja y la suelta. y ya la sueltan. Y ya la podemos trasladar Al lugar a donde al debe sitio de recepción. Pues vamos a la siguiente. Madre mía, estamos hablando de una lapa. Hay gente que dirá, hay que ver. Pero es que es tan importante, ¿no? Es tan Claro que si no importante. pasa, si no hacemos ese tipo de esfuerzo de tiempo y dinero, pues pasa pues que algunas están en peligro de extinción, otras especies están en no sé qué, otras Que especies luego vienen están no los sé cambios, cuánto. que luego vienen los cambios, que los cambios naturales o climáticos, llamarle cada uno como sea, no vienen porque sí, vienen porque van desapareciendo especies, que van protegiendo pues lo que sea en ese momento y que van deteriorándolo y que luego nos encontramos con lo que nos encontramos. Vamos a la siguiente. Estoy contenta porque dicen que la capa de ozono se ha restaurado, que parece que nos hemos comportado. Bueno, no, pues mira, ya tenemos, Sí, ya eso tenemos en su algo. momento era algo inviable. En los Era- años por 70, eso, 80. cuando empezaron a se hablar puso de moda esto, el el otro CFC, día cuando no se oía sabía. que se había restaurado, que ya no había problema con la capa de ozono, la verdad es que me dio mucha alegría. Vamos a la siguiente. No, si los humanos cuando nos ponemos. Sí, nos pero tenemos que ponemos. ponernos, que tú sabes que eso es lo complicado. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, maneras de desprenderlas, de sacarlas del sitio en el que se encuentran. Compañeros, ¿me pasáis a la siguiente imagen? Que si no, vamos a estar con ella
aquí viéndola. Lo verde es el material ese que usáis para tenerlas localizadas, ¿no? Ujú, sí, esa es la resina epoxi y le ponemos un número. ¿No se cae? Sí, sí, se cae. Hay que... Renovarla. Durante todo el tiempo, de hecho, por ejemplo, estamos haciendo un seguimiento de años para ver cómo evoluciona, no solamente de... Claro. Entonces, claro, hay que hacer un mantenimiento, hay que hacer los controles, entonces cuando aprovechamos para hacer el censo de cómo ha... Ahora, ¿Cómo aquí lo evoluciona? tenemos. Vale, qué estos son los quiere decir? resultados de supervivencia del primer año, ¿vale? De hecho vemos en la parte de arriba son los controles, es decir, las lapas que estaban en el sitio que hemos trasladado las otras y que ya vivían allí, y vemos que, bueno, pues tenían una mortalidad de 2, 3, ¿sabes? Pero, por ejemplo, las nuestras que habíamos trasladado eran unos números muy grandes, ¿sabes? Había ido bastante mal en el primer año. De hecho, también el seguimiento es casi 500 días, 400 y pico días de seguimiento de esa población para ver en qué momento se da peor situación, para intentar entender un poco. ¿Os queda mucho por averiguar de la lapa? Depende, van saliendo salvarla. problemas y cosas que no sabemos, y hay cosas que sí, también lo del movimiento, pues hay cosas que, por ejemplo, Free, que también estuvo por aquí, en su tesis aquí en Ceuta, pues ya sacó cosas de la biología básica, de cuándo se mueven, cuándo no se mueven, ¿vale? Y la siguiente imagen Vamos a la siguiente. son los resultados del segundo año, es decir, con todo lo que hayamos aprendido, con toda la mala experiencia del primer año de 2021, ya En vemos 2020. cómo incluso... ¿Ha desaparecido esa curva? Efectivamente, de hecho... estas tres curvas... 150 de 400 que había antes marcado. No, eso es tiempo, ¿vale? va. Al principio el cero se hace el traslado y empezamos a contar y vamos al día. Allí al principio, las primeras 2 semanas se van todos los días, después cada mes, ¿vale? Después cada 2 semanas se va haciendo un seguimiento. Incluso en este caso hicimos el traslado con en la que trasladamos a una, le pusimos una jaula, que vimos al principio una jaula temporalmente durante 2 semanas, como al principio del cambio, y otras sin jaula. Y vemos cómo las que han tenido jaula han ido mejor, pero vemos que han muerto muy pocas, pero es de las pocas las que con jaula han sobrevivido más, e incluso han sobrevivido más que el control. Es decir, que en las que teníamos allí puestas, que seguíamos, que vivían, que obviamente hay una mortalidad natural. Siempre Bueno, van a eso morir. también, ¿no? Entonces eso lo tenemos en cuenta. Y los Todo resultados esto nos va a del servir para salvarla aquí, porque probéis en el puerto que probéis en el lugar que probéis, en este caso Banús o cualquier otro, toda esa experiencia va a sumar para salvar al resto, estén donde estén, ¿no? Claro, efectivamente. Estamos hablando de la especie en sí y de la metodología en sí. Una metodología que al final puede acabar no imitándola, sino utilizándola cualquier otro país, cualquier otra ciudad. Esa es la cualquier idea, otro con puerto. esta especie o con... Porque claro, hasta que esta especie no esté, la que saquemos, digamos, o si va a subir la población y ya no está en peligro de extinción, pues llegará un momento que no habrá que hacer este tipo de cosas. Será Claro. una especie Ya más... estará. Es una especie más que cuando se hace un puerto tampoco se ponen allí a quitar las lapas de otra especie ni Claro. quitar nada. Eso empiezan allí a echar hormigón y En ya este está. caso sí, porque está en En peligro este de caso sí, porque está extinción en peligro de extinción. y está Crítico. protegida, ¿eh? Y está protegida. Pues, Quique, nada, te dejo ya que me alucino cuando veo que la lapa se va y vuelve a su sitio y se enrosca como si fuera una llave de paso. Sí. Y aguantar allí el calor de agosto. Bueno, hasta la cuando siguiente marea. el levante no os deja, ¿no? Ni la lluvia, o sí, ¿cómo va esto? ¿Te sumerges o no te sumerges? No, estábamos, lo que te comenté, en la zona de los acantilados Sirena y no estamos por ahora buceando, pero sí tenemos varios estudios de buceo. Bueno, pues nos vemos.